Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. En el momento que decidas abrir este video, el grupo The Good Designers va a hablar acerca de la separación de membranas. El ejercicio que se va a presentar el día de hoy es el ejercicio del libro Benítez 9.2 del año 2009. Como sabemos, la permeación es un proceso utilizado para separar compuestos en fase gaseosa. Para esta oportunidad tenemos un flujo de aire que está enriquecida con oxígeno y nitrógeno y se va a dar mediante la permeación de gas a través de una membrana densa. Esta membrana es de polietilmetacrilato, que es una resina acrílica que como características principales tiene la biocompatibilidad y menor grado de contracción de polimerización. Esta membrana tiene 0.2 picómetros de espesor. Luego nos dan datos de permeabilidades. Las permeabilidades hacen referencia a la capacidad de la membrana de permitir al oxígeno y al nitrógeno atravesarlo sin alterarlo. Para el oxígeno tenemos un valor de 3.97 por 10 a la menos 13 mol por segundo kilopascales y el valor del nitrógeno es de 0.76 por 10 a la menos 13 mol metros kilopascales y esto se da a una temperatura de 298 Kelvin. También nos da el valor de un caudal de aire, el cual tiene 1 metro cúbico por segundo, y este se debe enviar al separador de membrana con una temperatura de 298 Kelvin y una presión de 1 megapascal. La presión del lado del permeado será de 0.1 megapascales. Como objetivo para este ejercicio tenemos que calcular la concentración del permeado, del retenido y el área de la membrana que requiere para poder separar. Y con ello tenemos una función de corte que va del intervalo de 0.1 a 0.9. Debemos de asumir que la mezcla es perfecta en ambos sitios de la membrana. Aquí vemos un esquema gráfico de lo anteriormente mencionado, que tenemos FIT, que es una alimentación, la parte del retenido y en la parte superior el permeado. Los primeros cálculos van a ser hallar el factor de separación. ¿Qué es el factor de separación? Es una cantidad termodinámica que mide la retención relativa de los gases. Esto se va a dar entre la división del valor de la permeabilidad del gas entre la permeabilidad del oxígeno entre el nitrógeno, obteniendo así un valor de 5.224. Como segundo cálculo tenemos la permeancia del oxígeno. La permeancia del oxígeno se va a hallar por la multiplicación de la permeabilidad por el espesor de la membrana, obteniendo así 1.985 por 10 a la menos 6 mol metros cuadrados segundo kilopascales. Luego vamos a hallar el flujo de alimentación. El flujo que nos dan de dato es 1 metro cúbico por segundo, el cual lo vamos a hallar a mol por segundo. Esto se va a hallar haciendo la división entre 0.224 metros cúbicos por mol. Y tenemos también el valor de la relación de presiones, el cual va a ser la división de 0.1 megapascales y 1 megapascal. Y esto obtenemos así un valor de 0.1. Ahora continuamos con la fracción de corte. Esta fracción nos va a indicar la relación entre el flujo de permeado y el flujo de alimentación. Con esta fracción también podemos despejarla y ponerla en función de los flujos tanto de permeado como de retenido. Como podemos ver en las ecuaciones 5 y 6, se va a poner en esta relación de flujo de permeado y retenido, tanto de la fracción de corte como del flujo de alimentación. Ahora con estas ecuaciones vamos a proceder a hacer un balance global. En la ecuación número 7 podemos ver que el flujo de alimentación es igual al flujo de permeado más el flujo de retenido. Y ahora vamos a proceder a la ecuación número 8, donde vamos a poner esta misma ecuación 7, pero en función de la fracción de corte como del flujo de alimentación. Y una vez que tenemos ese balance global, vamos a hacer el balance parcial para el oxígeno, que es en la ecuación número 9. Y como se puede ver, de ahí se simplifica y queda la expresión de la ecuación número 10, donde está la composición del oxígeno en el retenido. Y ahora también tenemos la ecuación número 11, donde de nuevo se calcula el factor de separación, que como su propio nombre indica, nos va a indicar la selectividad de la membrana para separar determinado compuesto.
Y esto se va a expresar en función de la composición en el permeado y la composición en el retenido. Con la ecuación 10-11 y esta número 12, vamos a pasar un proceso iterativo. En esta ecuación número 12, lo que se muestra es una expresión del factor de separación para condiciones donde no se desprecia la presión del permeado. Y también esta expresión se va a encontrar en función de la relación de presiones, tanto como del factor de separación ideal. Y bueno, se va a proceder también a tener aquí la ley de Fick y el flujo de A, el flujo del componente A, que en este caso es el oxígeno, en el permeado. De esta relación que tenemos en el flujo de A en el permeado, vamos a despejar el área de la membrana. El área de la membrana ya la tenemos en la ecuación número 15, en función del presión de corte como del flujo de alimentación, de las presiones parciales en el permeado, en el retenido y de la permeación. Y ahora con la ecuación 10, 11 y 12 que mostramos, vamos a proceder a un proceso iterativo donde vamos a obtener una matriz de valores. Aquí la podemos ver, este es nuestro valor de la fracción de corte, que también nos la daban de dato, nos daban un rango de 0,1 hasta 0,9. Tenemos también aquí la separación, el factor de separación, la composición en el permeado, la composición del retenido, y bueno, estos son los valores que obtenemos del área de la membrana. Okay. Una vez realizados los cálculos respectivos, como grupo hemos realizado lo que es el diseño de una membrana para que sea más adecuada para los datos que tenemos. En este caso tenemos un diseño de una membrana donde se puede ver la alimentación, la parte de permeado, que en este caso donde tenemos mayor concentración, que es el nitrógeno de un 93%, cuando hablamos de una fracción de corte de 0,9. Tenemos por el punto 2, que es la entrada de la materia prima. Por el punto 1 sale lo que es el permeado, que es lo que nosotros buscamos, en este caso es nitrógeno y oxígeno. Tenemos también el punto 3, que es el espaciador, que se puede apreciar en la figura. El punto 4, que es la envoltura de la membrana, y en este caso nos podemos ver que es una membrana espiral, porque está enrollado y esto permite que el área de la membrana se incremente, por lo que vimos en los resultados. Tenemos áreas muy, muy grandes, y esto debido a que la membrana es un tipo de membrana enrollada. Tenemos el punto 5, que es por donde sale el retenido, o también se le llama el rechazo, y el 6, que es el tubo recolector del permeado, que es lo que estamos buscando al realizar lo que es este proceso de separación de membranas. Asimismo, también cabe recalcar que la máxima cantidad de oxígeno que vamos a obtener es de 47.5%, y esto se da una fracción de corte de 0,1. Como vimos, la fracción de corte va a determinar qué cantidad de oxígeno y qué cantidad de nitrógeno deseamos obtener. Por eso es importante elegir este parámetro al momento de diseñar una membrana. Otra característica importante para realizar lo que es el diseño de la membrana es ver qué tipo de membrana se debe elegir. En este caso tenemos dos tipos de membranas que son selectivas para lo que es el caso de permeado. Tenemos las membranas de haz en espiral y las membranas de fibra hueca. Y como se puede ver en la imagen acá presentada, por ejemplo, cuando hablamos de la densidad de empaquetamiento, en este caso la fibra hueca sería más efectiva para lo que es el proceso de la permeación del gas. Sin embargo, también se toman otros factores, en este caso hemos tomado en cuenta otros factores, que es la resistencia de la sociedad. Nos damos cuenta que en este caso la fibra hueca no tiene mucha resistencia a la sociedad, lo cual va a hacer que esto se genere en costos a la larga y nos termine saliendo un mayor costo de lo que costó realizar lo que es el diseño de esta membrana. Asimismo, también lo que tenemos, otro factor importante para haber elegido lo que es una membrana sin espiral, es que presenta una facilidad de limpieza, cosa que la fibra hueca no tiene, y eso a la larga también va a traer costos por mantenimiento. Y asimismo también algo que tienen en común las dos es que el costo es relativamente bajo, así que por
el lado de que es más fácil limpiar, tiene mayor resistencia a la suciedad. En este caso hemos elegido una membrana en espiral, y también esto tiene que ver mucho como hablamos con el área, porque al tener bastante área, en este caso, que es para la permeación de gas, con una membrana en espiral va a permitir poder acaparar toda esta área en una sola membrana. Bueno, habiendo escogido el tipo de membrana que vamos a utilizar para nuestro diseño, vamos a proceder con lo que es a establecer o a determinar las características específicas de nuestra membrana. Empezaremos por lo que es el tamaño de poro, el cual hemos decidido que va a oscilar entre el 0.5 y 1 micrómetro, dado que estamos trabajando con gases. También el material de la membrana escogido va a ser el polietilmetilacrilato, o también conocido como PEMA. Este se estableció debido a la gran selectividad que tiene este material para con los gases del permeado, en este caso oxígeno y nitrógeno. Además, este es comúnmente fabricado, así que su fabricación es fácil de obtener. No, es fácil de obtener. En cuanto al área de la membrana, esta va a variar respecto a la fracción de corte. Y bueno, en este caso el corte fue de 0.1. Y bueno, el área, como podemos observar, nos salió relativamente alta, 96.000 metros cuadrados. Sin embargo, esto se puede justificar dado que el tipo de membrana que nosotros hemos escogido es en espiral. Es decir, al momento de desarrollarla va a poder abarcar toda esa área que hemos obtenido, como también ya estaba explicando mi compañera, ¿no? Y en cuanto a la permeabilidad, nos hemos basado en los datos del problema, en el cual el oxígeno tiene 3.97 y el nitrógeno tiene 0.76. Bueno, entre paréntesis podemos añadir también que otro tipo de material también con una buena selectividad para el nitrógeno es la poliamida. Sin embargo, la poliamida se utiliza más para procesos de ultrafiltración. Y en nuestro caso estamos haciendo un proceso de permeación. Bueno, como ya había mencionado con anterioridad, el área de la membrana va a variar según la fracción de corte. ¿Pero qué quiere decir esto? Bueno, primero que nada, debemos recordar que la fracción de corte establece una relación entre la alimentación y el permeado. Es por eso que mientras va aumentando la fracción de corte, también aumenta el área de la membrana. Sin embargo, nosotros escogimos una fracción de corte de 0,1 y consecuentemente el área de la membrana nos resultó 96.000 metros cuadrados, ¿no? Bueno, para evaluar los datos de la permeabilidad que nos dieron en el problema, y lo primero que hicimos fue transformar en las unidades en las que estaban a barrier. Haciendo eso nos resultó la permeabilidad del oxígeno de 1,18 y la permeabilidad de nitrógeno de 0,24 en barrier. Ahora, estos datos ya utilizados en un sistema conocido, los analizamos también en la base de datos de una empresa, en este caso de la empresa SIRO. En esta base de datos pudimos encontrar que también utilizaron el polietil metacrilato, el PEMA, y este polietil metacrilato tenía una muy buena permeabilidad, una permeabilidad de 1.18 para el oxígeno, lo cual se asemeja mucho a los datos de nuestro ejercicio, y a su vez tuvo una permeabilidad de 0,22 con el nitrógeno, y como podemos observar, se acerca mucho a nuestros datos del ejercicio en ambas partes. Es por eso que nosotros podemos escoger este tipo de material para
para este problema, para este diseño de membrana. Para poder confirmar de que el diseño planteado en el presente ejercicio también puede usarse de manera comercial, hemos revisado la data del grupo MINU, en el cual nos presenta una data con respecto a un diseño de membrana, de un equipo de membrana con los que ellos cuentan, en los cuales a continuación vamos a presentar lo que vendrían haciendo los parámetros con los cuales cuenta su equipo, para poder compararlo con lo que nosotros estamos realizando. Primero es la pureza de nitrógeno, que es el producto al cual vamos a obtener a través de todo este proceso, que es una pureza de 95 a 99.5%. El otro es el flujo de nitrógeno, que es 5.000 metros cúbicos por hora. Es a una temperatura de 20 grados y a una presión de 101.325 kilopascal. La presión del punto de rocío es de menos 40 grados Celsius de este equipo, y la presión del nitrógeno varía de 0.05 a 1.2 megapascal, comparado con nuestro diseño, que es de 1 megapascal. Bueno, continuando con los parámetros, la concentración de nitrógeno obtenida acá es de 96%, mientras que la nuestra es de 93%, con el corte 0.9, ya el producto como tal. La presión del oxígeno es de 0 a 6 bar. El tipo de diseño es de un generador de nitrógeno, ¿no? Al igual que el nuestro. Entonces, con esto, en base a esta data de esta base de datos, podemos confirmar de que el diseño propuesto también se puede encontrar en el mercado. Bueno, aquí tenemos un esquema de funcionamiento del equipo mencionado por la misma empresa, en el cual es el funcionamiento que también mis compañeras previamente han explicado, ¿no? Con respecto a cómo funciona la membrana, el ingreso de la alimentación, lo que es el permeado, que es para la parte de arriba, y lo que es la salida de nitrógeno enriquecido a alta presión, que es lo que queremos finalmente como producto. Bueno, finalmente, para poder amenizar un poco más, vamos a mostrar un pequeño diseño que hemos elaborado como equipo para ver más o menos cómo es el funcionamiento, pero ya en una escala comercial. Para ello hemos utilizado el programa de WESIN, el cual es un programa que se usa para aplicaciones termodinámicas, en el cual hemos hecho un pequeño esquema para ver cómo funciona, cómo es el mecanismo y si también se encuentra en el mercado en base a los parámetros que ya hemos explicado previamente. Aquí están nuestros datos indicados por el problema: la temperatura de 298 Kelvin, la presión de 1 megapascal, el flujo másico indicado, y bueno, esta es la alimentación, que vendría a ser la alimentación del aire, y luego de eso vamos a obtener el permeado, que es nitrógeno, oxígeno, y el retenido. Bueno, vamos a ver cómo funciona este sistema, ¿no? Primero ingresamos lo que son los parámetros mencionados previamente, y luego de eso apretamos aquí en el botón Solve. Una vez que la membrana aparece de color verde, como se puede ver por un pequeño lapso de tiempo, quiere decir que el sistema funciona adecuadamente, ¿no? Aparte de eso, podemos ver acá también en la parte izquierda lo que son el producto, ¿no? Es decir, lo que hemos obtenido. En esta parte, primero estamos viendo lo que es el permeado, ¿no? Lo que es su flujo másico de 0.0799 kilogramos por segundo, para este caso, ¿no? Y otros parámetros más, como por ejemplo el flujo molar, y otras variables termodinámicas. Ahora, en el caso del retenido, también hacemos clic en la sección de retenido y nos va a dar también los valores de retenido que observamos que es mayor que el permeado. Habiendo esperado que esta explicación habrá sido de su agrado, nos despedimos.